Soy el doctor Alejandro Díaz Bautista. El análisis del incremento de los salarios mínimos para 2025. El salario mínimo es la cantidad mínima recibida por jornada de trabajo. Se ha determinado que a partir del 1 de enero del próximo año 2025, el salario mínimo general se incremente de 248.93 a 278.80 pesos diarios a nivel nacional, y que el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte se incremente de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Asimismo, los salarios mínimos profesionales del listado integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales se incrementarán en 12%. Y este aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en 2024, más la suma de un monto independiente de recuperación MIR de 19.36 pesos para la zona libre de la frontera norte y de 12.85 pesos para la zona del salario mínimo general, y un incremento por fijación del 6.5%. El MIR, que se aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017, es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y es una cantidad absoluta en pesos que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales ni municipales. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum el incremento del salario mínimo en 2025. El humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye la pobreza, las desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos, y por eso es el rumbo que continúa en el país, aseguró la jefa del Ejecutivo Federal, la presidenta Sheinbaum. El promedio mensual, el salario de los trabajadores a nivel general será de 8.364 pesos, mientras que en la frontera será de 12.596 pesos. Con el incremento salarial se beneficiarán 8.5 millones de trabajadores y trabajadoras, y el sector empresarial se suma de manera solidaria y con convicción a esta estrategia con profundo sentido humano, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que tras un buen acuerdo con el sector obrero y empresarial, el salario mínimo para el 2025 tendrá un incremento del 12% en todo el país, y con lo cual se avanza en el objetivo de que cada trabajador pueda acceder a 2.5 veces la canasta básica para el 2030. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio al mes, es 8.364, y en la frontera 596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación del próximo año, y esto lo dijo durante la conferencia matutina de las nuevas mañaneras del pueblo la doctora Sheinbaum, presidenta de México, y recordó que durante el periodo neoliberal se presumió a México en el extranjero por tener mano de obra barata, lo cual demostraba la deshumanización de los gobiernos. Sin embargo, con la llegada de la Cuarta Transformación a la vida pública, se reconoce a las y los trabajadores mexicanos como los mejores del mundo y al país como una nación con grandes recursos naturales y laborales. Hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores de México de 1992 al 2018. Prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales, y con el presidente Obrador se tuvo un incremento, y el objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas, es decir, que un salario mínimo donde un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Además, el desempleo en el país se encuentra a su nivel más bajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE del INEGI. Entonces, son buenas noticias para el pueblo de México, y con nuestra máxima siempre, que es por el bien de todos y primero los pobres en México en 2025. El secretario del Trabajo y Previsión Social destacó que el incremento del salario mínimo, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025 en todo el país, fue aprobado el 3 de diciembre en consenso unánime por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, que integra los sectores obrero, patronal y de gobierno, y con lo cual se beneficia de manera directa a 8.5 millones de trabajadores y trabajadoras en México. Y durante estos 6 años de la
política laboral del segundo piso de la transformación, se mantendrá esta decisión por instrucciones de la presidenta Sheinbaum de seguir mejorando las condiciones de vida de las y los mexicanos, y con este incremento se acumula una recuperación de 135% del salario mínimo, y se combate la idea de que se tenía arraigada en los gobiernos neoliberales de que aumentar el salario podría producir inflación, ¿no? A partir de 2019, el salario promedio real de las personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ha crecido 23.3% en términos reales, y de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 millones se debe exclusivamente a la política salarial, de acuerdo con el estudio de la CONASAMI, además que se ha reducido la brecha salarial de género en 29% a nivel nacional y 66.2% en los municipios más pobres. De acuerdo con nuestros modelos econométricos estimados, el enfoque de costos sigue siendo relevante en la explicación de la inflación de la economía mexicana, y se encuentra que el salario mínimo ha tenido un efecto positivo, pero pequeño respecto a los costos que vienen por otras vías, en particular el precio de las importaciones, que es el que tiene una mayor incidencia en la variable dependiente. Nuestro acercamiento en estudios a la relación entre salario mínimo e inflación abre muchas posibilidades de investigación que permiten captar la heterogeneidad del fenómeno, y es posible que el aumento del salario mínimo esté asociado a los precios de ciertos grupos de bienes y en sectores económicos o ciudades específicas. Mientras que los salarios mínimos en América Latina en 2024 se han actualizado al iniciar el segundo semestre del año 2024 en varios países de América Latina, y se tienen estimaciones para 2024. Costa Rica cuenta con el salario mínimo más alto, que totaliza unos $675 por mes en julio de 2024. Otros países latinoamericanos que garantizan un nivel de ingreso relativamente alto a los trabajadores son Uruguay, cuyo salario mínimo supera los 22.278 pesos uruguayos, unos $556 por mes. Chile, $532 por mes. Ecuador, $460 por mes. Guatemala, $421 por mes. México tuvo un salario mínimo mensual de $416 americanos por mes en 2024, y otros países, Paraguay, $372 por mes. El Salvador, salario mínimo mensual de $365 por mes. Bolivia, $362 por mes. Honduras, $347 por mes. Panamá, $341 por mes. Colombia, $323 por mes. Perú, $270 por mes. Brasil, $260 por mes. República Dominicana, $241 por mes. Argentina, $163 por mes. Y en esta región del mundo, en Latinoamérica, destaca Venezuela, ¿no? Por la extrema diferencia con el resto de los países, ya que el salario es 130 bolívares, equivalente a 3.56, casi $4 por mes. Muchas gracias por la entrevista y felices fiestas a todo el auditorio de Colef Press. Saludos y nos veremos en 2025. Muchas gracias.